en honor a la puntualidad y también a tu tiempo, creo que vamos a dar inicio. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos por su asistencia a este webinar que se organiza desde el INESEM como parte de las acciones para la dinamización del ecosistema de investigación de parte del BIP y el CINDE en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. El día de hoy nos acompaña Cristian Stay, que nos va a compartir un análisis del comportamiento del Ecuador en el Índice Global de Innovación, que año a año es reportado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, WIPO, por sus siglas en inglés, y que ya está por su 16ª edición, convirtiéndose en un estudio referente para la medición del desempeño de los ecosistemas de innovación de las economías del mundo. ¿Sí? Esta información es usada o debería ser usada, ahí pongo ese paréntesis y esas comillas, para el diseño de política pública, para el diseño y de estrategias y las decisiones empresariales con el objetivo de promover el progreso de la innovación. Cristian es un profesional vinculado a la innovación, conversamos hace algunos minutos, durante mucho tiempo, ha recorrido un largo camino en este arduo trabajo de fomentar y de promover la innovación. Tiene múltiples títulos de doctorado y maestrías en áreas como innovación, ciencias sociales y sociología avanzada. Más de 30 años de experiencia liderando proyectos estratégicos internacionales en sectores públicos y privados y colaborando con organismos multilaterales. Es miembro de los consejos consultivos y jurados en premios de innovación. Ha recibido reconocimientos por su labor en gestión de innovación pública, incluyendo el Premio de Excelencia de Novagop en España y el primer lugar en el concurso de Telefónica por aportes de modalidad en aprendizaje en red. Tiene experiencia como subsecretario de Gobierno Electrónico en Ecuador, actualmente consultor independiente y cofundador de empresas de consultoría y transformación digital. Me contaba hace unos minutos que la próxima semana, de hecho por eso elegimos el día de hoy para esta charla, estará en Barcelona y en Valencia en la Semana de la Innovación y la Transformación Digital. Así que, Cristian, de mi parte, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por esta apertura para compartir tu experiencia y tus conocimientos. Te doy la palabra para que nos compartas el análisis. Gracias, Germán. Muchas gracias por la invitación a la universidad, a PIP y a INESEM de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Es un gusto estar compartiendo, o más que compartir, poder debatir al final de la jornada de hoy los datos que voy a presentar. Como me presentó Germán, actualmente soy un profesional independiente, pero como parte de las actividades que realizamos, yo y mis colegas que trabajamos juntos y que nos apasiona la innovación, es que comúnmente estamos monitoreando temas relacionados con la innovación. Ya también hacemos diagnósticos. Y lo que voy a presentar hoy día va a ser básicamente un poco contar cómo llegamos a esta presentación de hoy, eh, cómo la hemos ido abordando desde el trabajo que yo hago, luego y un poco también contar qué es esto del Global Innovation Index o Índice Global de Innovación, que cada año entrega resultados y un ranking de innovación, y también luego pasar a un segundo punto donde expondré los diferentes aspectos que mide el Global Innovation Index y qué dice de Ecuador este Global Innovation Index. ¿Ya? Y lo voy a mirar a 3 años vista, es decir, los últimos 3 años. Se puede hacer un análisis a 10 años, pero por tiempo lo he acotado a 3, porque en realidad también quiero que se entienda muy bien qué se está midiendo. Y por último, una ronda de preguntas, pero que me gustaría que fuese más que ronda de preguntas, un debate de qué podemos hacer. Como siempre yo en las charlas me tomo ciertas libertades, supongo que será más por la edad que por otra cosa. eh, Quiero que miren la presentación de una manera muy aséptica. Aséptica significa sin ningún sesgo, sin ningún punto de vista. Yo la primera vez que vi el Global Innovation Index, ya tenía el hábito de mirar los datos de manera aséptica, sin ninguna intención previa, y da una mirada distinta, ¿ya? Y permite tomar decisiones, y eso es lo que les quiero compartir el día de hoy. Nuevamente agradezco a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil por la invitación, a VIP, INESEM y por supuesto a Germán, quien me invitó. Como ya me presentaron, bueno, soy doctor en proyectos de innovación, soy muy viejo en proyectos de innovación. Yo me fui a doctorar a
España, salí de Chile, mi país de origen, actualmente estoy en Guayaquil, residiendo, salí el año 97 a doctorarme, y cuando yo me gané la beca Presidente de la República en Chile, que es una beca sector público que se le da a estudiantes o profesionales destacados en Chile en aquella época, cuando yo dije me voy a estudiar innovación, me quedaron mirando como un marciano. ¿Ya? La verdad que fue así. Eh, Porque era el primero que estaba hablando de innovación el año 95, que es cuando postulé. ¿Ya? El proceso duraba un año y medio. ¿Ya? Y recién salí de España el año 97 a hacer un doctorado de innovación. ¿Ya? Y además en proyectos de innovación, que es un tema muy duro. No es lo mismo innovación que proyecto de innovación. Y luego he podido ir creciendo, pero mi bagaje académico ha ido creciendo porque la innovación necesita saber muchas cosas. Yo soy ingeniero en sistemas originalmente, pero les voy a decir algo, la innovación no tiene nada que ver con ser ingeniero en sistemas, nada que ver. La innovación es un punto de vista, es saber conversar, una serie de elementos. Bueno, entrando en materia, bien, voy a hablar del Global Innovation Index, ¿ya? Para tener un contexto y también decir cómo llegamos a esto. Porque mirar el Global Innovation Index no es un ejercicio netamente académico, es un ejercicio profesional también. Y eso lo digo porque la frontera de lo que voy a hablar entre lo académico y lo profesional no existe realmente. ¿Ya? Hay muchas consultoras que analizamos el Global Innovation Index cuando hacemos proyectos en países y las universidades lo están analizando para hacer investigación. El último informe salió el 27 de septiembre de este año, sale anualmente entre septiembre y octubre y mide más de 100 países a nivel mundial. Como les decía inicialmente, voy a primero explicar cómo llegamos a esto, ¿ya? Luego pasaremos a explicar qué es el Global Innovation Index en estructura, y para ello presentaremos también los datos de Ecuador. Y al final, con un debate, cerraremos la sesión de hoy. Bien, cuando aparece el Global Innovation Index, gracias a que revisa varios países y muchos indicadores, siempre propone algo para el siguiente año. Por ejemplo, el 2022 dijo, preocúpense de Deep Tech, ¿ya? Y todos los países se pusieron a trabajar en Deep Tech y tuvimos un boom de Deep Tech y seguimos en ello. Para el 2024 nos está diciendo, usa la innovación para enfrentar la incerteza. Y eso es muy importante, eso es muy, muy importante, ¿ya? Porque la innovación no es generar productos y servicios. La innovación es estar preparado para lo que no podemos controlar, para lo que no podemos controlar. Y eso es un rasgo importantísimo, ¿ya? Como decía Gerson, yo la próxima semana voy a estar en Barcelona y allá no estamos hablando de la innovación para productos y servicios. Yo voy a, por ejemplo, voy a hacer una charla en Barcelona sobre innovación abierta, design thinking, pero para generar nuevos negocios, no para resolver problemas. ¿Por qué? Porque la innovación es enfrentar realidades diversas. Y este mensaje que dice el Global Innovation Index es muy importante porque nos está diciendo que la innovación ya no la debemos ver como un tema de voy a hacer una nueva aplicación o una nueva tecnología, etcétera. Perdón un segundo. Ok. Bien. Entonces, lo que les decía es que la innovación tiene que verse en esa perspectiva. Y el análisis que se presenta es muy amplio. Cristian, te muteaste, disculpa. Les decía que la innovación tiene que verse con esa perspectiva muy amplia. Y por eso les digo, no pensemos que la innovación es informática. Porque el análisis que hace Global Innovation Index es económico, es financiero, es productivo, es político, institucional, etc. Y quiero partir comentando lo que dijimos el año pasado cuando analizamos el Global Innovation Index. Hicimos un análisis de México, Costa Rica, Perú, Chile y Ecuador. Y de Chile dijimos algo. Dijimos, Chile puede caer. ¿Ya? Hicimos el análisis fríamente mirando los números y dijimos, Chile puede caer. Chile lidera el ranking a nivel latinoamericano en innovación. Pero vimos que habían comportamientos del ciclo económico, el ciclo político y el ciclo financiero, ¿ya? Y en los resultados de innovación que hacía ver que el país corría riesgo de perder su liderazgo. Y así fue. Así fue. Chile bajó 2 posiciones.
2 posiciones. Les voy a decir que en este minuto es crisis nacional en Chile. Bajar 2 posiciones es terrible, ¿ya? Y eso independiente de que ahora ocupa el segundo lugar Chile, porque Brasil escaló 4 posiciones o 6 posiciones, no recuerdo muy bien ahora, pero pasó al primer lugar. Pero la preocupación de Chile no es que Brasil nos ganó, por decirlo de manera, o que estamos en otro lugar, es que no se puede bajar 2 posiciones, porque la innovación es competitividad. ¿Ya? Y ya explicaré también ese motivo. Pero también quiero mostrar que cuando hacemos los análisis solemos ser bastante acertados. ¿Ya? Y sobre Ecuador, dijimos otra cosa. Otra cosa dijimos. Dijimos, tiene un comportamiento errático. No sabemos para dónde va. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y dijimos algo. La mejora que tuvo Ecuador hace unos años atrás, en 2021, fue por un tema tecnológico, pero no un tema estructural. ¿Ya? Cuando ya pasó la pandemia y pasó el tema de la onda de la tecnología informática, caímos de nuevo, ¿ya? Y caímos 6 posiciones. Ecuador cayó 6 posiciones. Y eso es dramático también, porque pasamos a la lista roja. Si antes estábamos en la lista gris, ahora estamos en la lista roja como país. Entonces, eso fue lo que nosotros dijimos en el 2022 para el 2023. Estos son los líderes mundiales en innovación. Este es un extracto, una figura del informe. Hay países que nunca pierden el primer lugar, ¿ya? Otros se van moviendo. A partir del quinto lugar siempre hay movimiento. Los 4 primeros están ahí, son líderes. Suiza, Suecia, Estados Unidos y Gran Bretaña. El resto nos estamos moviendo. Hay jugadores que entran, China ha venido ascendiendo, Israel también, sale alguno, pero digamos que entre los 15 entre la posición 5 y la 20, los jugadores son los mismos. Pero son jugadores que se preocupan en analizar sus variables, ¿vale? Aquí les muestro también otro resultado del informe, que es cuáles son las economías en ascenso, ¿ya? Bueno, Noruega, Portugal, podemos decir que son países potentes. Latvia, no lo vemos en el mapa nosotros, está subiendo Arabia Saudita, Macedonia del Norte, Sudáfrica, Brasil, Qatar, ¿ya? Georgia, Bahrein, Mongolia, Omán, países que a veces no vemos en el mapa, pero que están preocupados. Luego tenemos lo que ellos llaman economías destacadas, es decir, economías que entre el 2019 y el 2023 van creciendo. Ahí aparece Brasil, que ascendió muy bien, Arabia Saudita, que está invirtiendo muy bien en innovación, Mauricio, las Islas Mauricio, Indonesia y Pakistán. Y luego tenemos los escaladores de los últimos 10 años, que son estos que están acá. ¿Ya? China, obviamente, es un líder, ¿ya? Entró muy rápido, ¿ya? Pasó del 35 al 12. India, ¿ya? Ha estado escalando, ¿ya? Turquía, Vietnam, Filipinas, Indonesia. ¿Y por qué menciono esto? Y aquí permítanme ser un poquito, quizás un poco más radical. A veces estamos tan preocupados de mirar aquellos países que son noveleros, perdón, no noveleros ellos. Nosotros nos dejamos llevar por la novelería, que perdemos de vista a los que están sabiendo avanzar. ¿Ya? Siempre cuando yo pregunto qué países son de referencia, los mismos 2 o 3. Estados Unidos, Chile, ¿ya? Colombia, ¿ya? Muchos dicen por ahí Gran Bretaña, y últimamente Israel. Pero fijaos todo el panopticón de países que están avanzando, porque el secreto en la innovación no es tener una buena posición, es saber ascender. Ese es el secreto del Global Innovation Index. Y eso es importante porque no se está analizando en muchos países. Bien, sigamos avanzando. Estos son los líderes regionales, los líderes regionales. En Latinoamérica está Brasil, que ascendió, Chile, que cayó, pero sí llegó al segundo lugar, y luego viene México. En tercer lugar, siempre se ha peleado en Latinoamérica Costa Rica con México. Siempre han estado ahí, ¿ya? Comento el caso de Perú, que es un jugador bien estratégico, que tiene un nivel de índice país de riesgo muy bajo, a pesar de todos los niveles de violencia que tiene, muy parecido al de Colombia. ¿Y por qué lo comento? Porque en Ecuador muchas veces decimos que el riesgo país es muy alto. Sí, pero hay países que tienen guerrillas, narcotráfico por décadas y tienen riesgo país más bajo. Y aquí hago una acotación, porque también se analiza en el Global Innovation Index. El índice de riesgo no tiene nada que ver, o mejor dicho, tiene una relación menor con lo que es la violencia o la inseguridad. Tiene que ver con la capacidad de pago y la confianza en que te van a pagar. Son 2 variables.
si tienes plata para pagar, y lo otro, si tengo confianza en que me vas a pagar. ¿Ya? Y eso no tiene nada que ver con que haya más o menos violencia. Y eso es importante porque de cara a una internacionalización, los países viven eso. Oye, este país tiene plata, pero no son de los responsables en pagar. Vale, índice de riesgo alto. O al revés, son responsables, pero no tienen dinero, índice alto. Cuando los dos se juntan, se dispara. ¿Ya? Entonces comento eso porque es un tema bien importante a tener claro. Pero aquí tenemos los jugadores importantes. ¿Ya? Bien, ¿cómo se arma el Global Innovation Index? Se arma en base a 7 dimensiones, 7 pilares. Los de la izquierda se llaman las dimensiones de entrada y los de la derecha se llaman las dimensiones de salida. Y en cada una se miden estos ítems que están acá. Capital humano mide educación, educación terciaria, investigación y desarrollo. En instituciones se mide el entorno institucional, el entorno regulatorio y el ambiente de negocios. A nivel de infraestructura, se ven los temas de tecnologías de información y comunicación, las tecnologías informáticas, la infraestructura general, y aquí les voy a dar un dato. Si uno mira el comportamiento de infraestructura general del Ecuador, ya se sabía que iban a haber problemas con el consumo eléctrico. Ya se sabía, porque era un tema de infraestructura. Ya el índice lo venía demostrando. O sea, no es sorpresa lo que está ocurriendo si uno analizaba esto. Está el tema de sostenibilidad ecológica. En sofisticación de mercado se mide el crédito, la inversión, el comercio, la diversificación y la escala de mercado. Y la sofisticación de negocio, ¿cuántos trabajadores de conocimiento hay? Los knowledge workers. ¿Cómo son los enlaces o vínculos de innovación o el ecosistema de innovación? ¿Y cómo está la absorción de conocimiento? Es decir, cuánto el conocimiento que entra está llegando a algo. Pero estas 5 dimensiones de entrada, lo único que te indican es si estás haciendo las cosas correctas para innovar. ¿Cómo yo garantizo que esa inversión grande que se está haciendo en estos 5 grandes pilares o dimensiones se concreta en algo? En las dos dimensiones de salida, que es conocimiento y resultados tecnológicos, que se basa en creación de conocimiento, impacto del conocimiento y difusión del conocimiento. Y en resultados creativos, activos intangibles, bienes y servicios creativos y creatividad líquida. Y por cada una de estos ítems, de los ítems en cada dimensión, hay subítems. Cuando entremos a ver el caso Ecuador, vamos a ver cuáles son esos subítems y vamos a comentar algunos en función del tiempo que tenemos hoy. Pero esto es muy importante porque si nos damos cuenta, a veces nosotros estamos diciendo es que la innovación son productos y servicios tecnológicos, pero solamente está acá. O informáticos. Pero luego está toda esta dimensión de acá. A veces decimos es que se trata de crédito para emprendedores. Eso está en el ambiente de negocios. O a veces decimos que hay que mejorar el talento. Pues mira, tenemos trabajadores de conocimiento, pero también estamos viendo si el talento se está convirtiendo en algo valioso. ¿Vale? Pero luego te dicen genera cosas. Y aquí voy a hacer un alcance. Hace poco, la CAF generó un informe sobre la inteligencia artificial en Latinoamérica, en donde hablaba de Ecuador, y Ecuador decía que hasta hace unos años atrás estaba muy bien en generación de conocimiento en inteligencia artificial, pero se quedó ahí. Y luego no se vieron resultados. Y esos son los diferentes tipos de informe, porque cada uno de estos ítems y subítems se construyen en base a la revisión de informes internacionales y en base a encuestas de opinión, tanto de profesionales extranjeros como de profesionales del propio país. ¿Ya? Entonces se obtiene una mirada. Y el informe de inteligencia artificial reflejaba esas cosas, que dice, sí, estás invirtiendo mucho, hay muchas horas en inteligencia artificial, está generando publicaciones, pero no están teniendo impacto. Pero eso también porque el mercado privado tampoco está abierto a recibir ese nuevo conocimiento. ¿Ya? Entonces, comento estas cosas porque cuando uno empieza a combinar el análisis de un ítem o un subítem con otros, uno empieza a ver una realidad que sí puede gestionar y hacer que un país mejore. Esta es la situación y entramos a la segunda parte de mi presentación, que es Ecuador en la historia. Desde los informes que ya entregan resultados válidos, que es del año 2008, ¿ya? A la fecha del Global Innovation Index, este ha sido el comportamiento de Ecuador en el ranking. La posición tiene que ver mucho con la cantidad de países medidos,
¿ya? Perdón, aquí hay un dato errado en el primero, no os preocupéis, ¿vale? Pero estuvo en la posición 109, 126, 93, etcétera. El mejor año fue el 2013, que llegó a la posición 83, ¿ya? Luego decayó muchísimo, ascendió, el 91 subió muy bien, que fue efecto pandemia, automatización, mejoraron mucho algunos índices de tecnología y otros, pero luego volvió a caer y llegamos a la posición del 2022 al 2023, que cayó 6 posiciones. ¿Ya? Y puse en rojo no porque cayó, sino porque entró en el ranking de países que están en la línea roja. En cuanto a las dimensiones, este fue el comportamiento los últimos 4 años del país. Si se dan cuenta, el país sube y baja, ¿ya? Sube y baja. Es decir, la innovación es muy dependiente del día a día. Los países líderes y que están haciendo lo correcto, se independizan de eso, ¿ya? Se independizan del día a día, ¿ya? Y eso es muy importante tener en claro, ¿ya? No es un tema de que la innovación esté en el sector público o en el sector privado. De hecho, si ustedes miran los 4 líderes iniciales, son países que son muy regulatorios, tienen muy regulado eh, el tema de innovación y muchos otros son muy proteccionistas, pero equilibran muy bien la gestión privada, ¿ya? O sea, son países que tienen una madurez institucional que se llama, una madurez de Estado, que muchas veces los países de Latinoamérica nos cuesta tenerla, ¿ya? ¿Cómo se nota eso? Se nota que cada vez que hay cambio de gobierno es como que todo es borrón y cuenta nueva. Todos los países líderes, si ustedes los analizan, los 15 que le mostré, no solamente ahora los 4 primeros, son países que cambian los gobiernos y sus políticas siguen, porque se apuesta por el crecimiento del país, ¿ya? Lamentablemente, los países que están más abajo en el ranking del Global Innovation Index son muy erráticos, muy variables. Cambia el gobierno, cambia todo, ¿ya? Incluso entre gobiernos consecutivos de la misma línea ideológica, también hay borrón y cuenta nueva. Y eso se considera muy dañino. Pero esto es Ecuador en cifras. Lo otro importante es que muchas veces cuando se habla de innovación, como que la innovación se dice es difícil o la innovación no se mide, es una cosa de pegar unos post-its. No, la innovación se mide. Y también quiero invitarlos a eso también, que la innovación se mide. Podemos cuestionar el método de medición o el método de cuantificación, pero no podemos descartar que los países, los que invierten, los que hacen negocio en nuestros países, analizan esto. Yo hoy día en la mañana estaba hablando con una cámara en Panamá, y yo antes de hablar con Panamá, mire esto, ¿cómo está Panamá? Me interesa la innovación ahí, ¿ya? Entonces, eso es muy importante tenerlo claro, y como sé que a veces desde Ecuador hay muchas empresas que quieren internacionalizarse, yo les invito a tener el hábito de mirar estos estudios, porque permite saber cómo me voy a relacionar con otro país y cómo ellos nos van a mirar. Este es Ecuador ya en la posición global, ¿ya? Los azules de aquí abajo son los que tienen que preocuparse, ¿ya? Hay una cosa importante acá. El número del ranking es una posición relativa, o sea, es una posición que surge de un puntaje. El puntaje es absoluto. El puntaje sale de las dimensiones de entrada versus las dimensiones de salida, ¿vale? Ecuador no modificó, no varió mucho en su valor absoluto. Es decir, el puntaje que obtuvo el año pasado en cuanto a valor absoluto, que es el índice, el número que resulta de valorizar las dimensiones de entrada con las dimensiones de salida, no varió mucho con relación al de este año. Sin embargo, perdió 6 posiciones, porque nos superó Camboya, Kenia, Ghana, ¿ya? Etcétera. Y hay cosas curiosas, si se dan cuenta, aquí está Ruanda, que dice que tiene muy buen nivel institucional. Es decir, pensar que a veces estamos mejor que otros, cuando uno mira estos indicadores, espérate, tenemos que corregir ciertas cosas. Yo el otro día hablaba con una institución acá en el Ecuador y me decían algo muy curioso, que yo no lo escucho en otros países. ¿Ya? Es una institución importante, ¿ya? Que agrupa supuestamente gente que estamos en el tema de innovación. Me decían, es que esto lo estamos haciendo para el ecosistema de innovación. Y yo pregunté, ¿y cuál es? La verdad que nunca tuve la respuesta. ¿Ya? Entonces me decían, es para los que estamos en el ecosistema, pero a mí nunca me habían convocado. Entonces es como, ¿qué es el ecosistema? Entonces hay que tener claro que
la colaboración entre entidades públicas, privadas y sociales en la innovación es vital. En otros países, cuando se habla de ecosistema de innovación, tú no estás fuera, ¿ya? Estás dentro. En cambio, lo que me decían acá es, ellos están generando un proyecto y me decían que era para el ecosistema de innovación. Pero cuando pregunté, oye, ¿por qué yo no me enteré? Eh, Nunca me dieron respuesta. Entonces, esos son pequeños defectos que uno va viendo, ¿ya? Que uno va viendo, ¿ya? Que es importante corregir, ¿ya? Y para corregirlo estamos nosotros, estáis ustedes para hacerlo. Bien, entremos ahora un poquito en materia de la posición de Ecuador. Cuando sale el informe, sale una ficha país, una ficha de país, donde te reportan todas las dimensiones, que son las líneas azules, celeste, magenta, verde. Dentro de cada una están los ítems que les presenté anteriormente y dentro de cada uno están los subítems. Y te muestran la situación que se ha relevado. A veces hay datos, a veces no hay datos, te dicen datos no disponibles, ¿ya? O a veces también te dicen no habían suficientes datos para analizar. Que eso también es un indicador, porque si no hay datos disponibles o no hay datos para analizar, es que no se están recopilando datos. Y ustedes saben que el mundo funciona con datos, ¿vale? Pero esta es la situación general. El 2021, posición 91, 2022, posición 98 y el año 2023, posición 104. Entremos ahora en materia en cada una de las dimensiones. Yo he destacado, de ahora en adelante voy a revisar uno a uno, las 7 dimensiones, 5 entradas de salida, y me voy a concentrar en las que, según el Global Innovation Index, son fortalezas y debilidades. Lo que está en rosado son lo que se considera debilidades. Lo que está en verde se considera fortalezas. Acoto algo. Fortalezas y debilidades no necesariamente tienen que ver con el ranking, sino el Global Innovation Index lo analiza en función del comportamiento histórico. Por eso vamos a ver que de repente hay debilidades que tienen puntajes puntajes buenos, o fortalezas que tienen puntajes que podrían considerarse no buenos, ¿ya? Y he puesto aquí al lado, que este es el esquema de presentación que voy a seguir de ahora en adelante, la descripción que se hace de cómo se calcula el índice. Y esto es importante porque muchas veces yo me topo con personas que dicen, oh, no, es que Ecuador está bien, estamos innovando. Y cuando le dice, oye, que te están midiendo así, como que desconocen o no aceptan que nos están midiendo a nivel mundial. Y eso afecta a nuestra imagen país, ¿ya? Aquí vamos a analizar esto. Medio ambiente regulatorio. En medio ambiente regulatorio se considera una debilidad porque está bajo. Tenemos una posición baja. Imaginaos que estamos midiendo aproximadamente a lo largo de los años 132, 141 países y Ecuador está en la posición 120. Hay que ver ese tema, ¿ya? Y es un tema que no tiene que ver con el gobierno, sino con la estabilidad institucional, ¿ya? Y cómo se regulan las cosas, cómo se llama la confianza en el sistema. Luego tenemos la calidad de la regulación, que no lo he analizado, pero tiene que ver con qué tan confiable es la regulación que se está haciendo. O sea, salen normas y se respetan o no, ¿ya? Pero voy a ver esto, el costo del despido, ¿ya? El costo del despido no hay que verlo como un tema de rentabilidad de una empresa. El costo del despido permite la rotación de personal o la rotación profesional. Cuando el costo de despido es adecuado, ¿ya? No es decir si alto o bajo, simplemente es adecuado o es justo, ¿ya? Porque si ustedes se dan cuenta, los que lideran el ranking son países que tienen un nivel regulatorio muy estricto y en esta parte también son muy estrictos, ¿ya? Eh, lo que garantizan es que si una persona decide cambiarse de empresa, lo va a hacer tranquilamente. Puede tener buenos o pocos beneficios, pero lo va a hacer con tranquilidad. ¿Pero qué permite eso? Que si los profesionales empiezan a rotar entre empresas, el conocimiento empieza a fluir, empieza a fluir, a fluir. No son profesionales que quedan en la calle o en el paro, como se dice en la cesantía. Entonces, eso es importante tenerlo súper claro. Y el otro es el medio ambiente negocios. O sea, ¿cómo es el ambiente de negocios que se genera en el país? Como decía, es tranquilo, está bien regulado, te da tranquilidad hacer negocios, se cumplen los acuerdos, etc. ¿Ya? Entonces aquí, fijaos bien, es muy curioso, porque si bien el año 2021, el Global Innovation Index, decía que era una debilidad, yo un poco lo mantengo porque si bien se ha ido mejorando, todavía está muy bajo.
¿Vale? Bien, pasemos a la siguiente dimensión. La siguiente dimensión es capital humano e investigación. Acá básicamente hay dos grandes debilidades persistentes en el tiempo. Han habido dos grandes fortalezas el año 2021, que fue el año en que se generó, en que mejoramos, que es entrar en el ranking el año 2021, que nuestras universidades en el Ecuador entraron en el ranking QS, que es este ranking mundial de universidades. Pero luego, a pesar de que se decayó un poco, ya las universidades perdieron posición en este ranking y se está en la posición 68, no se considera fortaleza. ¿Por qué? Porque hay otros que están subiendo, ¿ya? Ojo, hay que tener cuidado con eso, ¿ya? El otro es el tema de la educación, que se mejoró, pero luego ha decaído y ya dejó de ser una fortaleza. La debilidad grande es la inversión del gobierno en la formación versus el Producto Interno Bruto, ¿ya? O sea, se invierte en educación, pero el impacto no es el adecuado, ¿vale? Y luego el que llama la atención es este, que según los números que están acá, que es la posición relativa del ranking, en este ítem, dice que Ecuador está en la posición 41, es muy buena, 38, sensacional, y 40, nuevamente buena, es que la inversión en I+D, ¿cierto? No es todavía la pertinente. Pero ojo, esto no hay que analizarlo aisladamente, hay que analizarlo en contexto con otros. Porque puede haber mucha inversión, pero puede ser inversión que se llama inversión extractiva. Es decir, invierto, pero todo lo que capitalizo me lo llevo fuera del país. Sin embargo, invertir en I+D es que aunque te lleves el capital, queda conocimiento. Explico un caso, el caso chileno del litio. El litio, por ejemplo, Chile, no tenemos buenos yacimientos de litio, todos habremos leído por ahí que el litio es el mineral del futuro, ¿ya? Hay 4 o 5 países que lideran, tienen minerales, grandes minas de litio, ¿ya? Pero no tienen la tecnología, y uno de ellos es Chile, ¿ya? Se considera el nuevo petróleo, para decirlo claro. Entonces Chile hizo un acuerdo con China, un acuerdo gubernamental, ¿ya? Bajo el actual gobierno, estoy hablando hace estos últimos meses ocurrió esto, que dijo, mira, ok, Chile tenemos experiencia en extracción minera, solo eso, pero no en dar valor añadido al litio, porque claro, yo puedo ser muy bueno extrayendo litio, pero lo vendo al extranjero, y esto lo así para que se entienda simple, y lo compro en pilas. Entonces, todo el valor añadido lo perdí y resulta que estoy pagando por ese valor añadido. Por lo tanto, no soy bueno extrayendo, ¿ya? Porque al final pierdo en las sumas y restas, pierdo. Entonces digo, nos vamos a liar con los chinos como una cadena de valor y los chinos van a hacer todo el procesamiento posterior para darle valor añadido al litio. Pero vamos a vender en conjunto el litio, chilenos con chinos. Y el 90% del personal va a ser chileno. Punto. Si no, no funciona esto. Claro, muchos dirán en la política proteccionista, etcétera, pero hay que pensar como Estado, ¿ya? No como gobierno, como Estado. ¿Eso qué garantiza? Que queda el conocimiento en el país, genera una cadena de valor y no es capital extractivo, ¿ya? Que si analizamos bien, eh, China acepta esos negocios, solo que hay que saber negociar. Veamos el otro, el de infraestructura, que es donde más vemos fortalezas, ¿ya? Fortaleza. Pero esto está muy ligado al comentario anterior. Podemos tener fortalezas en cosas que a lo mejor no le estamos dando el valor añadido. Los dos primeros que son fortaleza es básicamente gobierno electrónico y participación electrónica. Ecuador lidera. No hay debate ni discusión. En realidad este es el indicador que mejor se comporta en el Ecuador, ¿ya? Y a lo largo de los 10 años de medición ha tenido muy buen rendimiento y cada vez va mejorando, aspirando a bien, pero se considera una gran fortaleza que no se ha explotado. Esa es la única tema que hay que decir aquí, podríamos decir que es como negativo, pero en general se considera una fortaleza. A pesar de que a nivel de servicios de gobierno se ha decaído, ¿ya? Pero en participación electrónica ha mejorado, ¿ya? Acuérdense siempre que estos son posiciones de ranking, mientras el número sea menor es mucho mejor, a mayor número obviamente es peor. En cuanto a la formación en persona, el capital que entra para formación está muy bien, está muy bien. ¿Ya? Se considera una fortaleza, se está invirtiendo. Pero no olvidemos lo que decía antes,
Que ojo, ¿y en qué se convierte lo que estamos capacitando? ¿Estamos solamente entregando títulos, cartones, o estamos realmente convirtiendo esos cartones en productos y servicios competitivos? ¿Vale? Sostenibilidad económica, ecológica, perdón, mantenemos la posición los últimos 3 años, pero claro, se ha mantenido y no se considera hoy día una fortaleza porque los otros países han ido avanzando mucho más en sostenibilidad económica. La unidad, o sea, el Producto Interno Bruto por el uso de energía, fijaos bien, se considera una fortaleza, pero es bajo, ¿ya? Y como le decía inicialmente, esto sí dejaba entender que hay problemas. Si bien se considera una fortaleza, vamos a ver qué pasa ahora. Luego, desempeño medioambiental se perdió un poco, ¿ya? Entonces, aquí vemos que tenemos grandes ejes de superación en el ranking, pero más allá de eso, es que tenemos un enclave estructural acá, en lo que es gobierno electrónico, participación electrónica, que es que hay que explotar más, ¿ya? Porque si uno sabe gestionar estos dos subítems, ¿ya? Y que además tenemos fortaleza, podemos generar lo que se llama ventajas escalonadas hacia otros indicadores, ¿ya? Es decir, tenemos lo que se llama un pivote estructural para mejorar. En los otros, obviamente, tenemos buena posición, pero hay que fortalecerlo porque los otros países van mejorando, van mejorando. En cuanto al siguiente índice, que es sofisticación de mercado, aquí yo siempre digo, estos son los que me gustan, sofisticación de mercado, sofisticación de negocio. Aquí lo voy a comentar de una manera muy sencilla. El mercado realmente se mueve de una manera sofisticada que la distinga de lo que está pasando en otros países. Y aquí ocurre algo curioso. Miraos este que está acá. El año 2021, Ecuador estuvo en primer lugar en créditos de instituciones microfinancieras. Primer lugar, un líder. Luego cayó a 18-19, que todavía es una gran fortaleza. Este indicador hay que explorarlo mucho, pero no hay que entenderlo que ahora yo voy a dar microcréditos, que es una política de Estado del último tiempo, sino que debo convertirlo en un beneficio, porque no puedo pasar de la posición 1 a la 18 de un año a otro, ¿vale? Porque esto mide básicamente cuántos microcréditos estoy dando versus volumen, ¿ya? En cuanto a este otro, que se considera una debilidad, antes no habían datos, ¿ya? Es como el capital de la inversión, ¿cierto? Se está recibiendo, ¿ya? En este caso, las inversiones bajas. Veíamos el año 2022 al año 2023 que hubo una gran política de Estado y vimos mucho en la prensa y se hizo mucha campaña desde lo que era el ministerio del MIPRO, si no me falla el nombre. Sé que el nombre es más largo, pero lo conocemos como MIPRO. Hizo una gran campaña para atraer capital, pero muchos estudios decían que no se consiguió el volumen de inversión que se necesitaba y básicamente el volumen de inversión que se consiguió era básicamente las empresas mineras, ¿ya? Es decir, el mismo jugador de siempre, ¿ya? Entonces no ha habido una mejora al respecto, ¿ya? Y eso se considera una gran debilidad. Esto obviamente liguémoslo a los otros indicadores previos. El quinto indicador de entrada, que es el de sofisticación de negocio, también es uno que me gusta mucho, porque aquí es como, ¿qué tan maduro está? Lo voy a resumir de una manera bastante coloquial. Hace un tiempo atrás un colega me preguntaba, Cristian, ¿cómo se puede decir esto? Entonces yo le decía, mira, fíjate lo que hacen los grandes países. A veces podemos pensar que ponen mecanismos regulatorios, ¿ya? Por diferentes razones, pero miremos los que están liderando eh, el Global Innovation Index. No hagamos un análisis ideológico, ¿vale? Hagámoslo aséptico, sin ninguna mirada, simplemente números y qué país se lidera. Son países que, por ejemplo, te dicen no puedes tener monopolios, eh, o los grupos familiares deben tener tal cantidad de empresas, o, o tratar de diversificarse con nuevos jugadores. Entonces me decía, bueno, ¿y qué tiene que ver con eso? Muy simple, porque si tú tienes un tipos de negocio en donde los que toman decisiones son muy variados, y me refiero, no se corresponden con la misma familia, el mismo grupo, la innovación crece porque a mayor cantidad de jugadores con miradas distintas y que están tomando decisiones de negocio, es más rico tu ecosistema. Sin embargo, si tienes muchas empresas, pero están en manos de pocas cabezas, para decirlo de una manera sencilla, la toma de decisiones va a ser siempre del mismo estilo. Entonces ahí se te va a decaer, ¿ya? Entonces, eso es un poco lo que mide esto. En cuanto al entrenamiento formal que ofrecen las empresas, miraos, Ecuador está muy bien, muy bien.
muy bien rankeado, pero claro, hay que convertirlo en resultados. En cuanto al gasto que se hace en I+D y que se financia, bueno, se considera una debilidad, ¿ya? El I+D todavía no se ve. A mí me hablan mucho de innovación y muchas empresas recién están entrando en investigación y desarrollo. Las universidades están tratando de despegar en ese sentido, están haciendo muy buenos esfuerzos, pero hay que hacer un esfuerzo. Ojo, salimos de la zona roja de debilidad, eso está bueno, ascendimos 2 posiciones. Este es un indicador muy sensible. Entonces, por eso, si uno sube o baja una posición, se puede mover de fortaleza a debilidad rápida. Luego tenemos los joint ventures, ¿vale? Las alianzas estratégicas. Una de las complicaciones, que esto sí yo lo he comentado, yo no soy experto en finanzas, me decían el problema es que, y se lo voy a comentar de la siguiente manera. Conversaba con un colega el otro día, con un amigo realmente, profesional. Me decía, en Guayaquil me decía, mira, el otro día vi que había 3 negocios dedicados, 3 centros de arte. Y en cada centro de arte estaban haciendo cada uno su obra de arte. Y con quien yo conversaba, mi colega, le había dicho a uno de los dueños de uno de estos centros de arte, me dijo, oye, ¿por qué no se asocian los tres con la figura que quieran para que las compañías de teatro, porque están en diferentes zonas de Guayaquil? Y claro, las personas en Guayaquil, ya se había visto, no se desplazan de diferentes barrios, ¿ya? Entonces se quedan siempre en su mismo barrio. Y es un problema que van al centro de arte de su barrio y ven la misma obra. Entonces mi colega le dijo, ¿por qué no conversan los 3 dueños del centro de arte y se ponen de acuerdo para rotar las compañías de teatro? Entonces así, sin invertir más en centros de arte, que es un costo de infraestructura, empiezan a movilizar la cultura, que obviamente distribuyen utilidades, la cartelera de la noche a la mañana tiene más compañías de teatro y más obras, etc. Una lógica muy natural. Quien lo escuchó, quien lo escuchó, dijo interesante. ¿Saben lo que hizo? Creó con su propia marca 4 compañías en diferentes barrios. Pero nunca se le ocurrió tampoco rotar las compañías. En cada barrio puso una compañía. Y eso es por un enfoque muy característico en los países que no lideran la innovación, que es que yo todo lo quiero hacer para mí. La innovación soy yo, ¿ya? O el negocio es mío, ¿ya? ¿Qué pasó con el mediano plazo? Abrió 4 centros, 4 sedes de su negocio, 3 quebraron, ¿ya? Y uno prosperó. Pero además eso da una información falsa, porque uno dice, uy, están cerrando negocios. No, es que ya eran negocios que nacieron sin mercado, porque creó negocios donde ya había competencia, no, porque habían otros jugadores ahí, y si hubiese conversado con ellos, habría creado una alianza de negocios, ¿vale? Entonces lo que mide es esto, y está en línea roja porque eso es muy frecuente. Luego en importaciones de high-tech hay una fuerte fortaleza, ¿ya? Porque se está invirtiendo, se está atrayendo, ¿cierto?, tecnologías sofisticadas. Bien, veamos ahora los indicadores de salida. O sea, todo lo que hemos hablado es lo que vamos a hacer para que funcione, ¿ya? La mayoría de los países latinoamericanos hacen muy buenas jugadas en las dimensiones de entrada. En las dimensiones de salida les cuesta, a todos, casi sin distinción. Acá hay algunas cosas a analizar, porque claro, tú puedes invertir mucho o poco en las dimensiones de entrada, pero hay que saberlo hacer en las dimensiones de salida. ¿Qué pasa? En crecimiento de la productividad laboral, Ecuador cayó muy fuerte. Claro, hay una desaceleración económica, etcétera. Pero ojo, no es lo mismo producción que productividad, ¿ya? En eso hay que tener claridad al respecto. En la evaluación de los unicornios, aquí tenemos una fortaleza. No hay que descuidarse, porque antes no habían datos, ¿ya? Y muchos países no tenían datos. Brasil saltó en los unicornios porque tiene varios, pero no hay que perder de vista que en Ecuador tenemos uno o dos, ¿ya? De hecho, en los rankings de unicornios, Ecuador ha estado desapareciendo porque la mayoría de los países líderes están creando muchos unicornios por su estabilidad jurídica, su estabilidad financiera, etcétera, ¿ya? Sin embargo, acá sí es una gran oportunidad que tenemos. ¿Ya? Hay que ver dónde sacamos más unicornios. En cuanto a la complejidad de la producción y la exportación, hay una debilidad. O sea, todavía somos generadores de materia prima, incluso en temas tecnológicos, ¿ya? A veces ofrecemos más tecnologías tradicionales que tienen otros países y competimos en costo, pero no en valor añadido.
Sin embargo, en el tema de ISOs, sí, es una fortaleza muy fuerte, no hay que perderla, ¿ya? No hay que perderla, ¿ya? Y se considera un ítem muy valioso. Por último, la última dimensión de salida, ¿ya? En cuanto a marcas, ¿ya? Hay una posición ventajosa, eso es por un lado marca país, que es un proceso que ya lleva varios años en marcha. Luego hay muchos productos que están generando imagen, ¿ya? Y luego también había una regulación que ha ayudado mucho a que en Ecuador todavía teníamos muchos productos que eran marcas, o mejor dicho, ¿cómo se llama? Nombres de otros países que tuvimos que ir cambiando y le hemos dado la identidad nacional. Y eso ha mejorado bastante. En cuanto al valor global de marca, sí hay una debilidad. Eh, ha sido un poco errático al respecto, ¿ya? Se ha mejorado un poquito, pero lo que es la marca global de marca, hay que mejorarlo. Ojo, no es lo mismo con la marca país que la marca de los productos que salen, ¿ok? Y aquí aparece una debilidad curiosa, ¿ya? Que es las exportaciones en servicios culturales y creativos, ¿ya? Ojo, aquí se mide básicamente qué tanto aporte intelectual se está haciendo en productos y servicios. Se mide de diferentes maneras. Aquí apareció como una debilidad, ¿ya? Sin embargo, ha tenido un comportamiento con sus alzas y sus bajas, ¿vale? Y eso es lo que es el ranking, ¿ya? El ranking y la situación de Ecuador. ¿Qué he dicho en este minuto? Ecuador, si ustedes miran el comportamiento y si revisan los otros, sigue teniendo un comportamiento errático. El problema que yo veo es que hay que apalancarse en las grandes fortalezas y ver qué está pasando con estas debilidades. Porque si se dan cuenta, las fortalezas son estables, las debilidades van variando, ¿ya? El problema es que a veces no se está analizando eso y no se están generando acciones. Por ejemplo, este tipo de análisis, el sector privado podría decir, mira, ¿sabes qué? No estamos generando exportaciones tecnológicas de valor añadido. Estamos generando una competencia en precio. Ofrecemos lo mismo que ofrecen en otros lados. Hay un análisis que alguien me decía, cuando yo voy a Ecuador veo muchas franquicias. No veo mucho la imagen país. ¿Ya? O sea, hay millones de franquicias y uno googlea nombres de empresas y que resulta que son marcas extranjeras. ¿Ya? Que está bien, está bien. Eso quiere decir que hay capital. Pero hay que ver por qué está pasando eso, ¿ya? Porque, claro, si tú compras una franquicia, viene alguien con más capital, ¿ya? Y puede quitártelo, ¿ya? O decir, mira, no es negocio acá, ¿ya? Pero son franquicias que no se instalan, sino que se abren locales, que eso también es distinto. Hay países en los cuales se abren franquicias, pero el franquiciador se instala en el país, ¿ya? Porque es un mercado interesante. Entonces, son pequeñas cosas que hay que ir analizando. El sector público de esto claramente saca políticas públicas, ¿ya? Y con el caso que les mencionaba del litio chileno, no necesito complicarme mucho la vida. La misión del Estado en la innovación es dar tranquilidad y seguridad y promoción de innovación de calidad, ¿ya? A veces no podemos pedirle al Estado que sea innovador. Por ejemplo, China, todos miramos a China, pero China es un gobierno centralista, estatista, ya va contra muchas cosas que se piensan, pero es porque es un promotor de innovación y también lo financia. Obviamente es un modelo distinto a los que podemos tener en otros países en Latinoamérica, pero lo comento porque la innovación no tiene nada que ver con la ideología o el gobierno o el estado de turno, tiene que ver exactamente con la perspectiva del estadista, ¿ya? No solamente, estadista se entiende el presidente con visión de Estado, ¿ya? Entonces, eso es importante tenerlo claro para ver si este tipo de análisis tiene impacto en la política pública, ¿ya? Lo otro es que hay que darle seguimiento a estos números. ¿Por qué están pasando estas cosas? Porque cada uno de estos subítems, como ustedes habrán ido viendo, os destaco ahora, aquí dice de dónde se sacaron los datos, ¿ya? Te van diciendo lo que hicieron. Entonces también hay que ir viendo de dónde salen los datos, ¿vale? Hay temas que a veces podemos controlar, otros no podemos controlar, pero tenemos ya una base. Bien, con esto concluyo mi presentación y me presento un poco yo, lo que hacemos nosotros. Somos una consultora que está analizando la innovación en varios países, tenemos varios aliados en diferentes países, ¿ya? Material de difusión tenemos nosotros muchísimo en nuestro canal de YouTube, no es material comercial, es material de difusión, estamos hablando de estos y otros temas. Y ahora último, me gustaría abrir el debate o ronda de preguntas, ¿ya?
Y partiría con una pregunta. Por supuesto, dejo el micrófono abierto a quienes me han estado escuchando para a lo mejor hacernos otra pregunta. Yo planteé esta pregunta: ¿qué necesita Ecuador para mejorar? ¿Vale? Con esta visión aséptica, esta visión de mirar los datos con frialdad, mirarlos a lo largo de la historia. Si pudiésemos haber revisado los 10 años de mediciones, vamos a ver que pasan los años y seguimos con saltos y bajos, ¿ya? Van cambiando las fortalezas y debilidades, y eso genera un desgaste que obviamente es muy difícil de gestionar, pero hay que empezar a pivotar. Bien, con eso abro el debate, ¿ya? O la ronda de preguntas, ¿ya? Y doy por concluida mi presentación y doy las gracias a todos quienes han estado presentes y agradezco el tiempo en estar acá, en hablar de un tema que muy pocas veces hablamos. Muy amable, gracias, y abro ronda de preguntas, Sí, sí, intervenciones, como queráis. sí, con gusto, Gracias. Cristian. Mientras las personas se animan a ir planteando sus inquietudes en el chat o abrir micrófono, algunas reflexiones, ¿no? Veía que mencionabas que ya se preveía un poco el descenso de Chile. ¿A qué atribuyes que haya crecido Brasil o que haya venido creciendo Brasil? ¿Cuál es ahí el Ya. diferencial? Mira, hubo un impacto importante en el tema de los unicornios, pero claro, ya vimos que el unicornio es un subítem de, de muchos, ¿ya? Pero lo otro es que había una política muy clara de potenciar muchos aspectos estructurales. Como todos sabemos, Brasil cambió de gobierno de un estilo a otro, pero logró mantener ciertas políticas de Estado en materia de promoción de la innovación, el conocimiento y la investigación y desarrollo. Cabe acotar que Brasil no es nuevo en esto, no es nuevo, no es nuevo, ¿ya? La verdad que Chile lo superaba, y aquí podría equivocarme, porque a veces no recuerdo todos los números, ¿ya? Lo superaba básicamente por la estabilidad. La estabilidad. La estabilidad no se basa en que tengas un mismo modelo de política pública o estilo de vida privada, sino en que cambian los jugadores y hay ciertas reglas que no cambian. Eso es importante, ¿ya? Entonces, Brasil logró estabilizar bastante eso, porque si bien vino un gobierno distinto, hay cosas que no se discutieron. Los unicornios funcionaron bien. Brasil tiene muy bien nivel de formación y se ha preocupado mucho de mejorar todo lo que es la producción científica y científica profesional. Algo que a veces nosotros no vemos, porque yo te digo lo que escucho yo en el día a día, ¿ya? Oye, no, es que los académicos son muy teóricos. Sí, son teóricos, para eso estamos, los que podemos incluirnos, pero también podemos aportar, ¿ya? Los académicos también dicen que los empresarios no se enteran, pues porque están en otra dimensión. Y quiero comentar al respecto nuevamente un caso de Chile que tuve hace 2 meses atrás, con todo esto la crisis de que cayó Chile 2 posiciones. Dos posiciones no es nada, ¿eh? Pero hay crisis nacional, ¿ya? Hicieron una cosa muy simpática en el mundo privado. Dijo, a ver, hay, ¿cómo se llama? Detención económica. O sea, hay un paro económico. No paro económico, sino, no es lo mismo paro económico que un freno de la economía. En Chile hay un freno de la economía, las políticas, un montón de cosas, ¿ya? Comúnmente muchos países empiezan a cortarse las venas, perdón, muchos empresarios empiezan a cortarse las venas. Hay una detención económica, con este gobierno no se puede hacer nada, pero dijeron, vale, ok, tú no puedes ser así. Entonces, miraron a las universidades, me hace gracia, porque rompieron todo un esquema, porque el mundo, uno dice, es que el mundo privado tiene que ser astuto, claro, pero a este nivel, ¿ya? Dijeron, las universidades suelen hacer cosas muy interesantes que no entendemos, ¿ya? Entonces vamos a decirles que vamos a trabajar con ellos y que nos traigan esas cosas extrañas que hacen, ¿ya? Que desconocemos del mundo privado, y que nos digan qué están haciendo, que nos digan qué están haciendo. Y ahí nosotros veremos, pero en ningún momento rechazamos que existe la academia. Y por ejemplo, hay una política de Estado que viene ya hace bastantes años, llevan 10 años ya, que es que los grupos de investigación tienen que ser interdisciplinarios, no pueden ser de una misma universidad. Entonces, se instala un centro de investigación en una universidad, que es propiedad de la universidad, pero tienen que haber investigadores de varias universidades de diferentes regiones. En Ecuador sería provincias, que generaron intercambio de ideas automático.
Y lo otro, el primer departamento que crearon fueron los departamentos de patentes. Vamos a proteger la propiedad intelectual. Oye, que es complicado, que podemos debatir, sí, pero es lo primero a proteger. Y a mí me llamó la atención porque visité un centro de biotecnología que ni siquiera lo terminan, pero la oficina que estaba funcionando con personal era la oficina de patentes. ¿Ya? Entonces, cuando decimos por qué crece Brasil, es porque se preocupó mucho de este tipo de cosas. Si bien Chile las está haciendo el último año, ¿ya? Porque se desesperó y porque hay que hacer otras cosas, ¿ya? Sin embargo, Brasil ha estado creciendo en ese aspecto. Reforzar muy bien la educación, convertirla en resultados. Ustedes ven los índices de publicaciones de Brasil es muy alto, compiten las universidades, hay universidades que están bien rankeadas, van creciendo, eh, lo que frena a veces a Brasil es el idioma, ¿ya? Pero es casi coyuntural, ¿ya? Lo otro, está desarrollando el sector industrial, ¿ya? La mayoría de las inversiones últimamente están reteniendo capital intelectual. Eh, Vienen extranjeros, contrata a mi gente, pero no me contrates peones, contrata a mis ingenieros, ¿ya? De mi país. Entonces, todos esos aspectos los fue manejando, ¿ya? Los fue manejando. Porque en realidad Chile no es que bajó por descuido, es que Brasil lo superó, se descuidó en dos o tres cositas. Por ejemplo, Chile se descuidó en logística, siendo país marítimo, se descuidó en logística, que no es mala, pero se descuidó, ¿ya? Eh, Sofisticación de negocio y mercado, sigue siendo líder Chile, pero Brasil dio ciertas tranquilidades. Entonces, eso es más o menos la relación que se fue dando de por qué Brasil supera a, a, a Chile en este caso, ¿ya? Genial, genial, Cristian. Y justo veía un poco también, tiene referencia a lo que acabas de mencionar, que el caso de Ecuador no es que haya desmejorado, es como que está estático, son otros Exacto. países los que sí han avanzado. O sea, y Exacto. en algún momento se llegó a pensar de que tenía que ver, tendemos a relacionar todo a política gubernamental y a ser muy Exacto. críticos en ese aspecto y le damos duro a nuestros gobernantes y inmediatamente se trató de relacionar con el gobierno actual, pero lo que sucede es que hemos estado ahí mismo, como tú lo mencionabas, intermitentes, subiendo y bajando, mientras otras economías han ido avanzando. Voy a leer Exacto. una pregunta que está de Pablo Carrión que dice, ¿qué políticas estatales han implementado los países que se encuentran en los primeros índices o los primeros lugares del índice global Ya. de innovación en el mundo? Wow. Ya. Sí, es bien amplio, pueden salir muchas cosas, no todas son iguales. Aquí hay una cosa importante, y yo esto son las libertades que me doy, ¿ya? Porque ya estoy viejo, ¿ya? Miren, nosotros siempre decimos, es que hay que copiarle a este, tenemos que hacer esto otro. Mira, eso no funciona. Aquí cada país tiene que entender su lógica, ¿ya? Entonces, mira, hay países que han dicho, mira, todas las patentes son mías, punto. Oye, pero eso qué pasa, el sector son mías, se acabó, punto. Países nórdicos, ¿ya? Países nórdicos. Las patentes son mías, punto. Oye, es que yo puse, es mía, se acabó, no se discute. ¿Cuál es la política? El Estado patenta todo, gana todos los royalties que se pueda ganar y los distribuyó en pensiones, educación y salud, ¿vale? Es una política policial. Me hago dueño de todos los royalties patentes y automáticamente lo reinvierto. Sí, pueden haber problemas de corrupción, dinero que se pierde, etcétera, porque nadie se escapa de eso, pero tiene una política de decir, oye, todo lo que entra por beneficios, por derechos de autor o de propiedad que se generan en el país, que soy dueño de todo, ¿ya? Entran acá. Unos dirán, pero eso es muy estatista, muy centralista, pero funciona, funciona. Otros son más abiertos. Dicen, no, vamos a dejar que el sector privado, por decirlo así, ojo, en otros países no se habla sector privado, sector público, se habla del empresario. Ojo, la sutileza semántica es importante, ¿ya? El empresario les voy a permitir que genere asociaciones con otros países. Ahí me voy a un caso muy, muy repetido últimamente, Estonia. Estonia dice, aquí cualquiera puede hacer negocio. Incluso tú puedes abrir una empresa de manera digital sin estar en el país, ¿ya? Y la abres como si vivieras en Estonia. Sí, pero todos los impuestos pasan por Estonia, ¿ya? Y se regula, ¿ya? Lo común en todas las políticas, lo otro es, por supuesto, por ejemplo, en las universidades, no abrirse a muchas carreras, abrirse a carreras que reporten beneficio.
¿ya? En las que son potentes, ¿ya? A veces en Latinoamérica nos ponemos a abrir carreras porque la vi en otro lado, es simpática, es chévere, pero si ustedes miran las carreras universitarias de otros países, no son tantas como uno se imagina. Lo que sí se pide es que al final, cuando el estudiante egresa, o sale rápido al mercado laboral a generar a que ese conocimiento se transforme en algo, y o que el trabajo de tesis o memoria o como se llame, tenga algún impacto industrial. No excluye que haya también investigación científica y de muy alta calidad. Por eso mandamos a nuestros compatriotas a hacer doctorados o maestría en esos países. Ahora, lo que sí es común en todas es que hay líneas rojas que no se cruzan. ¿Ya? Líneas rojas, no sé si se entiende bien, lo explico, es que independiente del gobierno que pase, hay ciertas cosas que no se tocan. Por ejemplo, la estabilidad jurídica y la estabilidad financiera. Es decir, si un contrato no se cumple, hay un sistema jurídico que va a avalar de que se va a cumplir la ley y la norma. ¿Ya? Ningún sistema legal es perfecto, pero algunos son menos transgredibles que otros. Y eso es muy importante. ¿Ya? Y el otro es la estabilidad financiera. Oye, aquí podemos estar bien o mal, pero las reglas del juego se mantienen. ¿Ya? No sé si me explico bien. Porque muchas veces cuando hablamos de finanzas decimos, no, es que la economía o es de izquierda o es de derecha. Yo creo que ese es un desconocimiento al día de hoy. No, la finanza tú la puedes mantener estable. Luego la economía se te puede mover por colores, ¿ya? Pero la finanza es estable porque se mantienen ciertas cosas. Entonces, las políticas lo que garantizan es eso. Mira, si vas a ser jugador en este ecosistema, las reglas son muy claras. No te las voy a cambiar en el tiempo, ¿ya? Porque un inversor en innovación, un emprendedor en innovación, lo que busca es que las reglas del juego sean estables, ¿ya? Por eso muchos emprendedores se van a otros países con sus inversores porque tienen sistemas más estables, ¿ya? Chile lo sufrió, muchos emprendimientos se fueron de Chile. Obviamente hay países mucho más estables, ¿ya? Pero es importante eso. ¿Qué políticas estatales han implementado? Tranquilidad financiera, tranquilidad jurídica. Muchos ni siquiera tienen leyes de emprendimiento, leyes de innovación, se quedan con las que hay, pero están promoviendo cosas. Muchas cosas las regulan a través de reglamentos, no a nivel de leyes, ¿ya? Porque un Estado con pocas leyes es más eficiente que un Estado con muchas leyes. Pero sin embargo, en los reglamentos y en los procedimientos sí está muy claro todo lo. Y lo otro es que el sistema o el engranaje público es muy eficiente dentro de su lentitud. ¿Se entiende? Porque claro, el Estado tiene que pensar en función de los millones de personas que hay en un país. Por eso es lento con relación a lo que no está en el Estado, llámese universidad o llámese empresariado, ¿ya? Entonces, pero en ese sentido son muy eficientes, son muy rápidos, ¿ya? Muchos dirían son ágiles. No, no son ágiles, son Estado, pero van adquiriendo velocidad, van adquiriendo velocidad. ¿Son más lentos que la universidad y que el empresariado? Sí, pero son ágiles. Entonces, eso es muy importante. El Estado, que es distinto al gobierno, el Estado debe garantizar que los negocios en innovación y el desarrollo de innovaciones debe ser, por cada dólar que entro, debo ver que se facilite y que se convierta mínimo en 1,1 dólar. ¿Se entiende? Si invierto un dólar, que se convierta en 1,1. Y esa utilidad que quede para ingresar al ecosistema nacional de innovación, ¿ya? Y eso lo puedo hacer con normas muy centralistas, muy estatistas, como con muy aperturistas, ¿ya? Todo ya depende de cómo lo voy a regular. Y por ejemplo, lo mencionabas, ¿no? Este es el caso de China. Y Ujú. justo también mencionabas, y mientras presentabas el ranking, me sorprendía un poco o entendía un poco lo que pasa con Argentina, ¿no? Argentina tiene un puntaje o está rankeado muy bajo en temas institucionales, pero si ves los otros pilares, tienen un excelente desempeño, Claro. que tiene que ver con eso que acabas de mencionar, ¿no? Que a pesar de esos problemas en la economía, el tema de las regulaciones posiblemente brinda algo de seguridad en ciertos aspectos para mantener ese Ujú. ranking. Y para hablar el tema de Ecuador, antes no sé si de pronto haya otra pregunta, la pueden ir planteando, es O, tema, o alguna idea nueva. ajá, el tema de las joint venture, Cristian. Mira que, Ujú. por ejemplo, no tenemos una cultura orientada a las joint venture y lo reporta el ranking. Ujú. Este, ¿Somos egoístas? ¿Somos egocéntricos? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué nos hace falta?
Mira, no voy a responder por Ecuador, voy a responder en general, ¿ya? Hay una palabra que se ha usado mucho últimamente, ¿ya? Estamos pasando de ecosistemas a ecosistemas. Yo tengo un indicador sencillito, ¿ya? Muy sencillo, que siempre digo, alguien debería ir tomando nota. Yo analizo, o sea, observo, no analizo, porque es fácil verlo. Veo la cantidad de eventos de innovación que se hacen en un país y veo los ponentes. Veo cuánta gente está hablando del tema. Si veo que independiente de la cantidad de eventos de innovación, la cantidad de ponentes se me va repitiendo en un año, digo, aquí la cosa no está bien. ¿Ya? Sin embargo, si veo que hay muchas o pocas reuniones o eventos de innovación, pero los ponentes se me van cambiando y no se me van repitiendo, digo, esto está muy bien. Yo voy a hacer una comparación. Aquí voy a hacer una comparación que no es odiosa, es un hecho concreto. Por ejemplo, en Barcelona, yo me podía repetir hay charlas casi todos los días en un montón de sitios, pero la probabilidad de que se me repita un ponente puede ser que un ponente no se me repita en un año. Porque hay mucha gente pensando, y mucha gente pensando es bueno. Sin embargo, hay otros países donde digo, uy, este señor me lo he topado en 5 eventos en los últimos 3 meses. Y tú comparas inmediatamente esa observación con el ranking y dices, cuando se te repite, está bajo en el ranking. Cuando no se te repite, está alto. ¿Ya? Eso sí es egocentrismo, egolatría, falta de ponentes, puede tener muchos nombres. Pero lo importante es que haya más gente hablando, ¿ya? Sí yo puedo decir que me he dado cuenta que, al menos en el país, es como que está la innovación en Guayaquil, la innovación en Quito, la innovación en Cuenca, la innovación en Loja, ¿ya? Que no está mal, son buenos subsistemas. Pero si bien hay esfuerzos en conversar, a veces no prospera, ¿ya? No es una crítica, siempre estoy diciendo que no veo que prospera. Sé que hay esfuerzos de unir universidades, empezar con universidades, crear muchas cosas, ¿ya? Charlas de un sitio para otro, etcétera, pero hay que reforzar mucho más. Pero ahí viene una cosa, porque el joint venture, y fijaos bien, hay que tener claro, te lo están midiendo. O sea, no es una cosa de me voy a inventar algo parecido en yo invento. Que eso también, y ahí voy a hacer un paréntesis, Gerson, al respecto, que muchas veces nosotros cuando hablamos de criollizar, la terminamos liando. O dicen, no, voy a crear un yo invento de la ecuatoriana. Sí, pero cuando te mide el Global Innovation Index, te va a medir contra el índice lo que significa yo invento en el mundo. ¿Ya? No cómo te lo adaptaste. Y eso nos ocurre en todos los países. África, Europa, Asia, Oceanía, América, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso pasa. No, te voy a medir joint venture. Y joint venture es que vas a aliarte con otro para reforzar tu cadena de valor en donde todos vamos a distribuir las utilidades de una manera correcta y con un contrato que vamos a firmar el día uno. ¿Ya? Eso es así de simple. ¿Ya? Entonces, eso es lo que a veces hay que pensar. No hay que pensar si lo tenemos o no. Te vamos a medir de esa manera. Luego lo que me preguntaba, si es egocentrismo, falta de colaboración. Bueno, ya vimos, los enlaces de innovación son buenos, el Linkage Innovation, que es un subítem, hay que mejorarlo. El tema de los clústeres, que es otro subítem importante, Ecuador ha mejorado, antes no estaba bien, ha habido un esfuerzo, pero hay que hacer que los clústeres sean cadenas de valor productivas, generadoras de nuevos negocios y no ¿cómo se dice? Nuevo tipo de organización para vender más. No es lo mismo un clúster para vender más que un clúster para generar nuevos modelos de negocios. Es muy distinto. ¿Ya? La misma estructura, pero con diferentes fines. ¿Ya? Ahí Ecuador tiene una gran oportunidad, ¿ya? Y puede cambiar simplemente el modelo de gestión. Nada más. Lo puede hacer por iniciativa del empresariado y o por una imposición del Estado. ¿Ya? No pasa nada, pero te cambia el modelo. Entonces, eso quiero comentar. Sí es cierto, cada provincia tiene su forma y falta más compartir. El ejemplo que mencioné de este señor que creó los centros de teatro responde a tu pregunta. ¿Ya? O sea, ¿por qué, dándote una idea que era rentable, muy rápida de poner en marcha, tú decidiste escuchar la idea y decir, mira, voy a abrir un taller de teatro, por decirlo así, en 4 zonas de Guayaquil y no voy a mover a los grupos? ¿Ya? O sea, lo único que hiciste es multiplicaste por 4 el problema original. ¿Ya? Eso se puede llamar egoísmo, falta de visión, no importa, ¿ya? No importa. Lo importante es decir, oye, veamos la posibilidad de hacer cosas distintas.
Sí, genial, Cristian. Voy en honor al tiempo también a leer otra pregunta que hay en el chat y luego les ¿Sí? pediré por favor a todos que se vayan ubicando para tomar una foto grupal al final de la sesión en Vale. manera de agradecimiento a Cristian también para que le Ujú. quede un poco de recuerdo. La pregunta dice, el Ecuador apuntaba en el 2014 como un camino para su crecimiento y desarrolló ser una potencia en la provisión de servicios turísticos. Ujú. ¿Cuán fácil o complejo puede Ya, ser la innovación en esta actividad, el ya. turismo? Vale. Voy a responder un poco crudo, ¿ya? Creo que la pregunta no es esa. ¿Tenemos que innovar en un sector en que ya somos potencia? Otra cosa es que no lo sepamos administrar bien. Porque si tú vas a innovar en turismo, llámase innovar, mejorar la administración del sector turístico o hacer más promoción turística, cualquiera de las tres, ¿ya? ¿Realmente me voy a diferenciar? Comento un caso. Mi hija se fue a Asia, a Vietnam, Tailandia, Camboya. No están innovando en turismo. Lo que han hecho es que sea un turismo seguro. Punto. Claro, cuando mi hija me dice, papá, me voy a Asia 2 meses, que después tuvo 4 meses, yo me espanté. ¿Qué vemos en las películas de Asia? Raptos, trata de blancas, drogas. Me dijo, papá, esto es súper seguro. Sí es cierto, esas cosas existen, pero hay un control muy fuerte, ¿ya? Un control muy fuerte. Entonces, no están innovando, pero su turismo crece, ¿ya? Si tú ya tienes una posición estructural clara, ¿ya? La innovación es una pregunta, es una opción, ¿ya? Pero si tú tienes una posición estructural clara y no estás teniendo los ingresos, la pregunta no es ¿debo innovar? Es ¿por qué no están habiendo ingresos? Por una campaña global de promover el turismo en el Ecuador, que es mucho más rápida y mucho más efectiva en muchos casos. La pregunta es aquí, ¿debemos seguir innovando en turismo o innovamos en otras cosas? Yo hace meses atrás, hace años, perdón, hicimos un taller de planificación estratégica para una universidad en el Ecuador y sí, salieron cosas, pero le dijimos al final, oye, ¿para qué quieres innovar en cosas que ya nos conocen buenos? Innova en medicina ancestral. ¿Quién más tiene eso? Ahí veremos qué hacer, porque no hay nada hecho. Innovemos ahí, ¿ya? Pero no innovemos en lo clásico, ¿ya? Por ejemplo, muchos hablan de innovar en protección de datos, en turismo. Entonces, cuando uno habla de innovar, tiene que ser con esa mirada, ¿ya? Por ejemplo, me remito al caso de Chile, porque lo tengo fresco. Dijeron, también se hicieron esa pregunta. ¿Vamos a innovar en turismo? No, no. Oye, es que somos potencia turística. No. Mejora la publicidad, más canales de televisión que transmitan, páginas web, ya. Pero eso ya está. Innovemos en otras cosas, que no sabemos cuáles son. Entonces, eso es importante porque a veces caemos en el error de que la innovación es para salvar el negocio. Cuando a veces el negocio no necesita ser salvado con la innovación, necesita un ajuste estructural, una mejor gestión, un cambio de visión, un cambio de enfoque, ¿ya? Etcétera. Por eso digo que la pregunta a lo mejor no es esa, es, ¿tenemos que seguir innovando en turismo? Porque la gente viene a Ecuador, ¿ya? Y hay mucha gente que viene a Ecuador, ¿ya? Porque además, si tú dices voy a innovar en turismo, ¿en qué? ¿En experiencias virtuales? En economía solidaria de turismo, que el 80% de los ingresos en turismo se va a distribuir entre las comunidades, que podría ser un tipo de ajuste en el negocio. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Otra cosa es mejorar la infraestructura, mejorar la seguridad, la tranquilidad, no la seguridad, mejorar la tranquilidad, hacer más conocido lo que ofrece Ecuador, que a veces me sorprende, yo he visto cosas en el Ecuador que en otros lados no se conocen y son maravillosas, ¿ya? Pero ahí la pregunta es, ¿en qué otra cosa puede innovar Ecuador? Porque si respondemos la pregunta, veamos al otro caso. Respondamos la pregunta. Vamos a innovar en turismo. ¿En qué me aporta en todos los indicadores de innovación? Voy a traer capital para esto, voy a generar más personal capacitado, va a seguir siendo turismo de materia prima, que se dice, materia prima es que no aporto nada más, sino ven a ver lo bonito que es el bosque, lo bonito que es la playa, ¿ya? Distinto sería que a lo mejor empezásemos a pensar, a ver, si viene un turista porque las playas son vírgenes en el Ecuador, o hay un bosque natural único en el planeta, un ecosistema único, ¿qué más le puedo ofrecer para que se quede? ¿Ya? Y gaste más cuando se quede. Ahí tú puedes decir, mira, voy a innovar en eso. ¿Cómo rentabilizo el dólar del turista que viene? ¿Se entiende?
Entonces ahí ya tenemos dos cosas. Vale la pena la pregunta y lo otro, si la voy a hacer, tengo que ver más todo el proceso, ¿ya? Todo el proceso. ¿Vale? Entonces, es lo que podría decir en esa pregunta, que en realidad no es una respuesta, sino básicamente es una sugerencia. Sí, de ahí yo también me atrevo a sugerir algo. En el tema de turismo está la teoría de las experiencias memorables, que creo que tiene Ajá, que ver con lo que Cristian abordaba, ¿no? Trabajemos un poco pues, en mejorar esa experiencia para que el turista regrese o para que el turista claro, esté más tiempo en el destino, en el atractivo turístico que estamos ajá, tratando de promover. Esa teoría es espectacular. Se les sí, recomiendo la teoría de las experiencias memorables. Muchas sí, gracias, Cristian. Vamos a nada. darle 2 minutos, a 1 minuto a las personas para que vayan encendiendo sus cámaras. Compañeros, chicos, chicas, por favor, encendemos su cámara. Le regalamos una instantánea a Cristian para que él tenga allí y poderle compartir de esta charla. Muchísimas gracias, Romina, Bielka, Mónica, Pablo. Pablo por sus preguntas. Doctor Alcíbar, ¿cómo está? Qué gusto, muchas gracias. Gracias a quienes Amacita, preguntaron. Francisco, Alanis, María José, Campaña está con otro nombre, Joan, Katy Murillo y demás. Bien, voy a hacer el capture. Vamos con los que estamos allí. Ok, siguen encendiendo. Romina, Johanna, Hay más cámaras. Brian, María José, ahora sí tiene dos, Julio. Bueno, vamos a la una, Rosa Zumba. Hola, doctora, ¿cómo le va? David, muchísimas Dale, gracias. bienvenido, un gusto. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Vamos a regalarle una sonrisa a Cristian en agradecimiento por su